pasé 3 años haciendo mi posgrado, sufriendo cada mediodía. Y por lo menos un 15 o media hora de dormir era muy bueno. Entonces, cuando tocaba el timbre para comer, me iba corriendo a comer lo primero y venía a la residencia, allá ahí se tiene que vivir como un convento. Entonces, metía una media hora de siesta. Y eso me ayudaba a la tarde a estar bien claro para las clases. Me costaba mucho porque yo cuando tenía 10 años me vine acá a Sudamérica. Me fui a Corea para estudiar mi posgrado coreano y todo eso. Eso me fue muy difícil. Tuve que quemar las pestañas, dormir lo menos posible para estudiar. En fin, así me recibí. Y también recibí varios premios por buena nota. Gané alguna beca también. Es un orgullo particular de parte de mí. Y les digo a los chicos, si procuramos, siempre podemos conseguir. Y hoy por hoy, cuando comenzó la pandemia aquí en la Argentina, cuando me vine y comenzó la pandemia, entonces en los primeros tiempos no podíamos reunir. Entonces hicimos todo por internet, por Zoom. Entonces había más tiempo, no había la parte de comunión. Entonces, en la pandemia comencé a estudiar de nuevo. Y ahora estoy escribiendo una tesis sobre filosofía de derecho. Tengo un doctorado en Derecho Constitucional en Paraguay. Soy abogado allá. Soy traductor matriculado en la Corte Suprema de Paraguay. Trabajé un tiempito para el Ministerio de Obras Públicas, algunas gestiones del gobierno, y ahora estoy sirviendo a ustedes y a la iglesia en Argentina. Y tengo 65 años, cumplido para 66, y pienso más o menos trabajar hasta los 70, que es el tope de la iglesia. Y quiero continuar en este ministerio de enseñanza, de compartir juntos. Y me gustaría que todos ustedes sean siempre conciervos juntos, trabajemos juntos. Según el estudio último, hay 25.000 iglesias evangélicas, más de 25.000 alrededor de Buenos Aires, solamente alrededor de Buenos Aires. 25.000 iglesias, quiere decir que hay más de 25.000 pastores, incluyendo todo lo que son medio raros también. Pero la Facultad de Teología aquí en Argentina, recién el año pasado, fue la primera facultad se levantó el año pasado. Hasta ahora no hubo, porque la última reforma constitucional de Argentina fue en 1994, y en el artículo 2 sigue siendo la religión oficial de Argentina es la católica romana. Por tanto, prácticamente es el único país de aquí en Latinoamérica que tiene una religión oficial. En Paraguay en el año 92 y en Brasil en 1988 se derogó la iglesia o la religión oficial de los países. ¿Qué significa esto? Levantar una iglesia y servir en la obra de la iglesia aquí en Argentina es muy difícil, no es fácil. La tarea que ustedes están haciendo es muy difícil. Y sobre todo no hay un respaldo académico, instituciones que tienen que ser fuertes para apoyar a las iglesias, a los líderes, a los pastores, capacitación, cursos. Y por eso hay así cursos esporádicos que particularmente nosotros hacemos. Mi sueño es, pido oración para que todos juntos
podamos algún día hacer la realidad una institución formal y que podamos servir a las iglesias, sobre los pastores. Y además la importancia de levantar la escuela dominical, la escuela de las iglesias. Yo quiero llamar escuela de la iglesia, no dominical, porque solamente domingo nomás quisiera que la iglesia sea el lugar donde enseñe a los chicos la vida cristiana, Escuela bíblica. la estudia bíblica, la escuela bíblica. Porque nuestros chicos desde chicos tienen que enseñar. Desde chicos tienen que enseñar. Hoy por hoy en todo ámbito se prepara desde muy chico. Tenemos calendario eclesiástica donde hay nuestras fiestas, nuestras conmemoraciones, donde tenemos que tener nuestras alabanzas, nuestros cultos, pero digamos para la Navidad tenemos alabanza de acuerdo a la Navidad de los grandes, de los chicos. ¿Pensaron alguna vez eso? Amén. O de la resurrección, por ejemplo. Amén. Los chicos de hoy aprenden a alabar a Dios, los cánticos que aparecen así tipo moda, de lo más famoso, de lo que más se cantan, y algunos no son adecuados para los chicos, o no son adecuados para los jóvenes, o tampoco es correspondiente a la fecha eclesiástica para festejar la resurrección, la venida del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Tenemos un calendario. Y mi sueño y mi oración es que tenemos otro grupo también que viene a estudiar acá y que juntos, mañana todos juntos, podamos hacer una obra que podamos ayudar a las iglesias. Ustedes seguramente en su iglesia deben levantar sus obreros, diáconos. ¿Y quién hace la capacitación para los diáconos? El pastor lo puede hacer todo. ¿Tienen ustedes respaldo respaldo de conocimiento académico de la Biblia o una institución formal? Y por la Constitución, por nuestra ley, es difícil porque no es sustentable económicamente. No se le considera como una obra social de lo que estamos haciendo. En otros países hay recursos, presupuestos para la obra social, dentro de eso también está la iglesia evangélica. Estudio bíblico como la parte de enseñanza de la moralidad y ética. Nosotros estamos abandonados y muchas veces inclusive perseguidos, no permitidos, etcétera, etcétera. Los países vecinos, por ejemplo, el uso de la luz para la iglesia tiene un descuento. Todos los impuestos están exentos. Y los libros que se usan en la iglesia, que se trae de afuera, la institución de correo te trae a la puerta, no nadie hace problema. Y aquí me es un problema para recibir libros de afuera, etcétera, etcétera. Es decir, que si somos 25,000 iglesias alrededor de Buenos Aires, y en el último censo nos damos cuenta que los católicos, lo que confiesan ser católicos, no alcanzan el 40%. Cada día tienen menos. Y los que son, los que confiesan ser cristianos, entre comillas, está aumentando casi a 12 a 18%. Es decir, que tenemos una fuerza que si nos juntamos, nos reunimos, a pesar de nuestra diferencia denominacional, de repente alguna cosa se puede coincidir. En Paraguay nosotros hay una asociación de profesionales cristianos en el mundo, abogados, los contadores, y yo soy miembro de la Asociación de Cristianos de los Juristas en el mundo. Nosotros conseguimos varias cosas
cosas con el Ministerio de Educación del Paraguay. Cosas que y nos reunimos entre todas las denominaciones, nos coincidimos en alguna cosa. Por ejemplo, todo lo que confiesa que Jesús es el único Salvador y Señor. La Biblia que tenemos es la revelación especial de Dios y nuestra máxima autoridad. Culto a Dios. Básicamente 4 o 5 cosas nos coincidimos y juntamos para poder ir desarrollar nuestra potencia a fin de que podamos ser más dinámicos en el sentido de la evangelización y el crecimiento de la iglesia. Y quien más, quien menos, hoy por hoy, entre los pastores hay muchos también profesionales. Nosotros teníamos así retiros o entrenamientos de los profesionales cristianos. Hacíamos así un retiro de 2 o 3 días de los contadores, de los abogados, de los ingenieros. Y me acuerdo que una vez hicimos un evento en Ciudad del Este de los juristas cristianos de la zona Mercosur. Y vino un diputado de Uruguay, En Paraguay, la primera dama, que era creyente también, y el próximo candidato a presidente al Paraguay por Partido Colorado, que es el partido mayoritario, es un pastor menonita. Así que tenemos muchos que de repente aunar nuestra fuerza a hacer que nuestros servicios sean mucho más efectivos. Sigamos orando, sigamos aprendiendo, sigamos sirviendo y aunar sobre todas las cosas la fuerza. Bueno, en la primera parte hablamos sobre cómo usar la Biblia para nuestra predicación. Pueden ustedes tener distintos textos, diferentes autores, teorías, pero como base tener estos principios que habíamos tocado. Seguramente en otra ocasión vamos a tocar más profundo. Creo que la última parte de la otra página yo quise presentarle a ustedes diferentes métodos de estudios científicos a fin de que ustedes vean cómo usa la gente para interpretar un contenido, un texto. Y lo que más se usa, método analítico de la hoja anterior, de la primera que leí. Seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros usamos este método analítico. Es un proceso, sí, es la última parte de la primera hoja que le había entregado. Sí, es un procedimiento de investigación que descompone un fenómeno o estudio en sus partes básicas para comprender sus relaciones y causas y efectos. No, la página que tenía anteriormente, esta. No la tiene. Ella no tiene. El anterior no sobró, ahí sobró mucho. Sí, la chiquita, la que tiene el... No. Una como esta, te dije y vos estuviste leyéndola. ¿Alguien tiene más? Sí, Chapo tiene. No, gracias. Ya tiene. Yo me acordé. ¿Por qué quiero tocar antes de entrar en nuestro texto? Porque es lo que más usamos, lo que más aprendemos desde la escuela. Entonces, sin darnos cuenta, inerciamente usamos este método para estudiar la Biblia. Por eso quiero tocar un rato antes de entrar en los textos. Es un procedimiento de investigación que descompone, atención, descomponemos. ¿Se acuerdan ustedes en la hora de castellano? Sí. Hacíamos análisis de oraciones. Sí. Y hacíamos análisis descomponiendo, cortando pedazo por pedazo. Descompone un fenómeno, un estudio de sus partes básicas para comprender sus relaciones y causas y efectos. Oraciones. Identificamos el sujeto, el atributo,
el verbo, modificación del verbo, sustantivo del sujeto, modificaciones de sus artículos, términos. ¿Se acuerdan de todos esos complementos? Bueno, y nosotros nos acostumbramos desde chico a ver las cosas de esa manera. Es una metodología muy importante para que nosotros podamos entender mejor las cosas, porque descubrimos la idea central, descubrimos el núcleo del total, sabemos descomponer qué es lo principal, qué son los que modifican o explican el principal, etcétera, etcétera. Y eso nos ayuda mucho gramáticamente. Y es aplicado en investigaciones científicas, experimentación y análisis de datos. Se caracteriza por ser fáctico y verificable y progresivo y autocorrectivo. Siempre se trata de un estudio cuando uno quiere, de hecho, tocar, experimentar, verificar. Cuando se trata de un fenómeno así es muy importante. Pero cuando se trata de la cosa del espíritu, cuando se trata de la fe no se puede verificar, no se puede tocar, no es tangible, es espiritual. Por eso de repente podemos cometer el error de cortar por pedazo y hacer un análisis profundo y si nos quedamos ahí, nos quedamos en la duda, porque finalmente se nos causa una duda tan grande, o alguna oración con otra oración aparentemente se confrontan y son diferentes. Parece que una cosa dice A y la otra cosa dice B. Uno dice negro, otro dice blanco. Entonces nos quedamos en el medio y no sabemos qué hacer y tampoco podemos verificar o tampoco podemos que se haga una repetición, hacer un experimento para que no se repita de nuevo. Abrir el Mar Rojo, nosotros no podemos ir hasta Mar Rojo y buscar si se puede abrir o no se puede abrir, no se puede repetir, etcétera, etcétera. Y estos son orientados a causa, ¿va? De los efectos a las causas para entender el porqué y cómo de un fenómeno. Ven todas las cosas pedazo por pedazo, pregunta el porqué y luego va hasta la causa para poder entender. Pero creo que cuando en la primera hora el pastor estaba predicando, él decía, nosotros decimos la pregunta y muchas veces la causa, la palabra de Dios, la causa original del por qué no explica la vida. Dios creó el mundo. ¿Por qué? Sí, Dios es suficiente. Dios es autosuficiente. Dios no necesita de crear nada. ¿Pero por qué creó? ¿Por qué del pecado? ¿Por qué la serpiente en el paraíso? Etcétera, etcétera. Ahí, si nosotros usamos el método científico, sí ayuda para que nosotros podamos entender muchas cosas, pero no es la única absoluta. No es la única absoluta. Muchas veces los que son un poco más sabiondos, los que tienen mucho estudio, de repente te encara con esta metodología y te dice, viste que esto es así, así, entonces la Biblia no es tautológica, no tiene línea lógica, se confronta todo, entonces así trata de desacreditar la autoridad de la palabra. Entonces, mis queridos consiervos, cuando expliqué de lo que es el Evangelio, el nuevo estilo literario que Dios nos dio. Anteriormente no había el estilo evangelio. En el Antiguo Testamento no hay evangelio. No podía decir carta, no podía decir historia, no podía decir profecía, pero como era una cosa diferente que se le dio a los apóstoles y a los escritores de los libros evangélicos, entonces, como era una noticia buena, entonces, en griego, evangelium significa buena noticia, y entonces aparece un nuevo estilo, una nueva creación que Dios dio al hombre de poder entender el mensaje de Jesucristo y de salvación. Y así también nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios así como se nos da a nosotros muchas veces.
Por eso la parte de fe es muy importante para nosotros. La fe no es aquel que nosotros de repente tenemos una convicción fuerte, no es el fanatismo. La fe es el regalo de Dios, es un don de Dios. Es un don de Dios. Y también la Biblia nos enseña que la fe es la parte de exteriorización, el dinamismo del ser vivo espiritualmente. Por ejemplo, un vivo tiene que respirar, tiene que comer. Un muerto no puede respirar, no puede comer. Cuando uno es salvo, es renacido espiritualmente, también tiene la capacidad de fe. Es algo que Dios, al nosotros aceptar a Jesucristo mediante su gracia, nacemos de nuevo y ahí nace la fe. Entonces, aquella persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, no ha abrazado la aceptación a Jesús como Cristo, no tiene la posibilidad de tener fe. Es como si fuera esa persona que no tiene capacidad de visión, por ejemplo, una persona que no puede ver. ¿Cómo le explicamos el color amarillo? Y justamente el método analítico usa todos los sentidos humanos, los 5 sentidos y todas las posibilidades de concebir algo, pero ellos ignoran la parte espiritual. No saben lo que es la parte espiritual. Ellos entienden el espíritu como una inspiración. El espíritu es aquel dinamismo cuando Dios nos creó a nosotros. Él hizo del polvo de la tierra al hombre y luego ¿qué hizo? Sopló su aliento de vida. Y ahí dice que se convirtió en el ser vivo. El humano, nosotros, nuestra esencia, nuestra naturaleza es el espíritu que vino de Dios. Nosotros nos morimos de verdad conforme a la palabra del Señor. El día que comieres, morirás verdaderamente, ciertamente morirás. Y nosotros vivimos, caminamos, comemos y así seguimos viviendo. Pero murió la esencia, el espíritu murió. Al morir el espíritu, el hombre prácticamente está muerto. Y luego también con el envejecimiento o por la enfermedad, nuestra vida física también se nos va. Pero la muerte verdadera es la muerte de nuestra esencia. Y la gente que no conoce, la gente que no ve, que no tiene capacidad de ver, no puede concebir rojo, aquel azul. ¿Y cómo le explicamos a una persona que no puede ver? Mi amigo, acá hay un color rojo. ¿Qué es rojo? Pero mediante fe de que nosotros somos renacidos en Jesucristo, muchas palabras que nosotros estudiamos, claro que usamos la parte analítica también, usamos toda la metodología para poder entender la palabra, qué es lo que quiso decir su autor. Pero lo importante es que nuestra fe, nuestra parte espiritual esté vivo y que funcione la parte espiritual, que coincidentemente con el Espíritu de Dios trabaja juntos. No extrañen cuando enseñamos a alguien, enseñamos así igual, así como enseñamos a todo el mundo. Enseñamos ordenadamente toda la verdad del Evangelio. Hay gente que escucha todo, aprende todo y puede decir todo, pero sin embargo no hay un renacimiento, no hay cambio. Y tampoco cree. Porque a la hora de verdad nosotros nos damos cuenta que si realmente cree o no cree. Entonces uno piensa, ¿qué es lo que yo me habré equivocado? Entonces uno busca el método de la enseñanza. No es el método de la enseñanza muchas veces el culpable, sino que tenemos que buscar el renacimiento espiritual de la gente. Así también para nosotros que preparamos la palabra, mis queridos hermanos, hablamos de la exégesis, ir al origen y entenderlo. Pero ir al origen también necesita esa capacidad espiritual. Esa capacidad espiritual.
Aquí nosotros podemos estar sentados. Yo confío que todos ustedes son renacidos, tienen fe, tienen salvación segura. Pero puede que no. Hay gente que tiene título de doctores de teología y que escriben que Dios, que Jesús es falso, que es leyenda, y escriben libros y finalmente terminan diciendo cualquier barbaridad. Rechazan lo que ellos no pueden creer dentro de la Biblia, porque usa este método analítico. Obvian la parte más importante. Entonces, mis queridos pastores, estudiemos mucho hay que estudiar, pero orar es mucho. Pero sin renacimiento, sin que tengamos capacidad espiritual, no tener esa comunión con el Espíritu de Dios, mis queridos, nunca seremos buenos predicadores. Nunca seremos buenos predicadores. Al menos no podremos dar ese mensaje que la gente necesita. ¿Por qué los jóvenes, por qué la gente se van de la iglesia? Porque vienen a ver. Viene a escuchar un cantante clásico de ópera, pero escucha el cantante de música pop, entonces no les llena su expectativa. No crean que los jóvenes vienen para divertirse nomás a la iglesia. Por algo vienen a la iglesia. Ellos saben que la iglesia tiene algo especial. Y si nosotros no le ofrecemos, qué sé, nos vamos a una casa, en un restaurante donde vende asado y no hay asado, solamente hay pescado. No tiene sentido. Por eso puse este método analítico para que no sea nuestro estudio buscando el por qué ni el cómo de un fenómeno, sino que tiene que ser la respuesta finalmente amén. El mensaje que va, entendemos la obra, sabemos la voluntad del autor y nosotros terminamos diciendo el amén. No, ¿y cómo? ¿Para qué? ¿A qué fin? ¿A qué causa? ¿Qué es el fin del método analítico? Entonces, como aprendimos mucho tiempo en los colegios, seguramente estamos acostumbrados a hacer análisis. Y el método de hermenéutica, seguramente acá ciencia jurídica, el compañero seguramente está estudiando. No es como leer este libro jurídico, es diferente. Ahora pasamos a hacernos un poco de ejercicio. Comparación del texto, yo no tengo la respuesta única. Comienzo diciendo que no tengo la respuesta única. Porque ustedes están en diferentes contextos, cada uno estamos en diferentes contextos. Pero sí vamos a recibir el texto la forma más fiel, creyendo que esta es la palabra, como habíamos hablado al inicio, limpia, completa, pura y preciosa. Y tenemos como centro, entre el libro evangélico y el libro sinóptico, tenemos al Evangelio según San Marcos. Yo voy a tocar hoy un tema que está en los libros evangélicos, Hijo del Hombre. Jesucristo manifiesta como un Hijo de Hombre. Pero ese Hijo de Hombre tiene una visión diferente en cada libro sinópticos. Y eso quisiéramos hoy hacer un poco de práctica y cada uno de nosotros tengamos una respuesta. Parece que pidió para hacer una predicación de 6 o 7 minutos. Sí. Entonces sería muy bueno ustedes ven esto y vienen a predicar no su experiencia, sino lo que dice acá. Practiquemos lo que dice acá. Mis queridos hermanos, según este texto, Marcos capítulo 2, versículo 10, dice tal cosa. Y esa tal cosa, mis queridos hermanos, hoy mis concielos, tenemos esta situación, este problema. Y este mensaje de Dios se puede aplicar así. Amén. Entonces concluimos de nuevo, volviendo al texto. Finalmente, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios así, obedeciendo, será así. Y ahora la parte anecdóticas, las
experiencias. Podría para adornar un poco, pero no debe ser nunca el principal. Bueno, vamos a leer entonces Marcos capítulo 2, versículo 10. Dice, pues, leo un punto, 1, 2 y 3. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. El mismo episodio, Mateo dice 9, 6, 1, 2 y 3. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Lucas capítulo 5, versículo 24. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Son palabras de Dios, pero están expresadas en diferentes formas. Habíamos hablado, todavía no tocamos Mateo, Lucas, pero en Marcos hablamos. Marco se centra a dar mensaje a una generación más joven que está en Roma, es decir, lo que está en la ciudad, lo que son más contemporáneos, lo más moderno para esa época. Y Marcos era relativamente mucho más joven que los otros apóstoles y otros escritores. Y él creció en una familia creyente, porque en su casa prácticamente comenzó la iglesia de Jerusalén. Era el chico que siempre vio a su mamá, a su tío. ¿Quién era su tío? Bernabé, que era misionero, compañero de Pablo. Y Marco fue también discípulo de quién al inicio. ¿A quién le acompañó? ¿Quién fue su maestro? Pablo. ¿Pero qué pasó con Pablo? Pablo le dijo, chao. Y después se convirtió en discípulo de quién? De Pedro. ¿Se acuerdan que la vez pasada comparamos el uso de su lenguaje, que usaban mucho del Pedro y de los romanos, de los latinos, etcétera, etcétera? Entonces, desde este punto de vista, Marco está diciendo, ¿qué está diciendo Marco? Que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí él está explicando una función de Jesucristo. ¿La función de qué? Función quien perdona el pecado. Pero comparativamente Mateo, ¿cómo expresa? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, toda esa parte está, pero ahí dice, levántate y toma tu cama y vete a tu casa, en ese mismo versículo, que es un poco más largo, o sea que la forma de expresar, se dan cuenta que Marco es mucho más conciso. Y Lucas es un escritor que escribió el Evangelio para los gentiles, y Mateo escribe a los judíos. Entonces Mateo está dirigiéndose a la gente que conoce el Antiguo Testamento, que conoce a Dios, que al menos tiene una conciencia de que es el pueblo de Dios. Y Marcos, a un público que es cristiano, que estaba por ser sometido a una persecución más feroz de toda la historia, Nerón. Ese contexto y lo que dice aquí, tenemos que nosotros sacar una conclusión, una reflexión mía. Supongamos que ahora la tarea es tener este texto y hacer la práctica por 5 minutos. ¿Qué podríamos decir? Y aquí yo no tengo la respuesta única. Cada uno de ustedes puede tener una respuesta. Pero atención. Aquí viene la tentación de querer añadir o restar o tergiversar. Esos tres tenemos que cuidar. ¿Qué es lo que quiso decir acá Marcos? ¿Qué es lo que quiso decir? Entonces hacemos una función, hacemos la parte de comisión
pasiva de nuestra parte. Recibimos de Dios con la oración del Espíritu Santo y después ese entendimiento ahora transmitir a nuestro pueblo. Resulta que hoy estamos entre los pastores, los que son ministros de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Ninguno de nosotros, aquí no hay una respuesta única. Así tiene que ser la respuesta. Y ese es el ejercicio que quiero hacer con todos nosotros. Pero no es para decir amén, no, sino que hay que hacer. Piensen un poco, porque no hace falta pensar con mucho tiempo. ¿Qué es lo que quiso decir Marco con esto? Estaba él ante el cristiano que está en Roma, pero él siendo joven, hablando idioma joven, usando en Marcos muchas partes, inclusive latín, dirigiendo sobre todo al cristiano joven, que está por caerse en una de las persecuciones más peores de toda la historia, con esa preocupación de él. Y ahora nosotros nos miramos entre nosotros. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Le parece ser mínimamente inteligente esta guerra que está pasando en Medio Oriente, por ejemplo? No. Son líderes del mundo, Ellos están allá arriba, ellos tienen una visión mucho más grande. Y de lo que la noticia nos está divulgando, nos está bombardeando, ¿será todas estas así, todo cierto así? ¿Hay alguna duda? ¿Qué dice al respecto de la profecía de la Biblia? ¿Y qué hay que hacer nosotros los pastores? ¿Cuál es el problema principal? Los líderes de Estados Unidos, de Rusia, de Irán, de Israel, y no sé, toda Europa, mínimamente son gente elegidas por voto popular de la gente, es decir, son gentes admirables, gente que son respetados, gente que tiene mucho estudio, más conocimiento, gente más poderosa. Sin embargo, esa gente actúa pareciendo esa criatura de preescolar y se está peleando por cualquier cosa, se está matando, se están tirando misiles aquí para allá. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Yo pienso que aquí no estoy añadiendo ni restando, sino que aquí evidentemente la humanidad, nosotros todos estamos mal. Hay una patología, evidentemente estamos enfermos, no somos normales, parece que estamos todos locos. Imagínense un misil que cuesta, no sé, como 90 millones de dólares, 50 millones de dólares, no, ojalá 1 millón me toque a mí. Pero esos misiles están tirando cientos de misiles para matar a muchos inocentes. Estamos todos locos, estamos mal, estamos enfermos. Hay una carencia tremenda de la moralidad ética como humanos. Ni siquiera alcanzamos a ser humanos. En el libro de Proverbios habla de que nosotros somos peor que las bestias. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué estamos así? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué nosotros somos capaces de amar y también somos capaces de odiar a matar? ¿Qué es lo que está mal? Este teléfono no está funcionando bien, entonces estoy mirando y veo que acá está mal. ¿Qué es lo que está mal? Teniendo relación hoy el texto, Ministerio del Perdón. ¿Qué está mal? ¿Le falta más educación? ¿Qué nombre se alejó de Dios del pecado? Pecado es el problema. Pero nosotros si le llamamos atención al público, a lo que escuchan, le decimos, el pecado es el problema y tenemos que pedir perdón y la única persona que puede perdonar a nosotros es Jesucristo. Su obra es suficiente, su sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados.
Pero este mensaje puede que no tenga la misma energía si nosotros no nos damos cuenta de la situación que estaba Marcos. Marcos no es que escribió como una carta alegremente, sino escribió con mucha preocupación. Viendo esa situación de los cristianos, eran cristianos pero vivían peor que los que eran no cristianos. En vez de ser luz, copiaban a los que eran no cristianos. Se sometían a la corrupción y a cualquier cosa, a los placeres del mundo. Y se le veía venir encima ese desastre de la persecución de Nerón. A partir de Nerón sabemos cuántos cristianos fueron perseguidos y muertos, sabemos eso. Y si nosotros no tenemos esa visión, si nuestro espíritu no está vivo, no hay una sensibilidad espiritual a través de la oración, y cuando vemos aquí, para que sepáis, se dan cuenta que sepáis tiene un significado, un mensaje muy fuerte. Sepáis, no saben. La gente no sabe. Sepa que Hijo del Hombre, está diciendo Jesucristo, no es solamente Dios que está allá arriba, porque me acuerdo que uno de los pastores oraba y decía: Padre nuestro que estás en los cielos. Está bien, Padre está en los cielos, pero no solamente está en los cielos, está entre nosotros como hombre. Jesús se hizo hombre, se humilló. Él se humilló, no necesitaba ser humillado, pero Él, por amor a nosotros, se humilló. Nació como hombre, se hizo hombre, nació como hombre, sufrió como hombre y murió como hombre, porque si fuese Dios no iba a poder morir. ¿Quién va a matar a Dios? Dios no se muere. Pero Él, para morir por nosotros, hizo un milagro ilógico. Y Él vino, hizo su obra, murió, por tanto, el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Aquí realza la parte de humanidad del hombre, la humillación de Jesucristo, el amor de Cristo, la calidad y el valor de su sacrificio. El Hijo del Hombre, que vino a perdonar el pecado. Ustedes no saben. Y Él tiene la potestad en la tierra para perdonar el pecado. Y eso nosotros podemos añadir un poco más, el contenido de Mateo y Lucas. Este tipo de ejercicio nos hace ayudar a preparar la predicación. Ahora puede ser inclusive en las situaciones más específicas en su congregación. Solamente Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre, el perdonador de pecado, perdonar el pecado. Bueno, ese es el mensaje, ese es el contenido, es el interno que nosotros recibimos básicamente. Ahora, si nosotros nos ponemos de nuestra parte, nuestra actividad cognitiva y espiritual, activamente aplicando todo esto, sin añadir, sin restar, sin tergiversar lo que quiere decir, hay que predicar. Ahora entonces, como la primera parte más o menos le di una manera, y vuelvo a insistir, no es la única, de lo que yo creo. La segunda, Marcos capítulo 2, versículo 27, leemos: por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día del reposo. Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo. Lucas capítulo 6, versículo 5, y le decía: el Hijo del Hombre es el Señor aún del día del reposo. ¿Se dan cuenta que utiliza la misma expresión del Hijo del Hombre, pero en esta parte evidentemente está diciendo otra cosa, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? En el primero dijo, habló del perdonador, y aquí Del día de reposo. ¿y qué significa ser dueño, ser amo del día del reposo? Él es dueño del día del reposo. Él es el creador del día, además Él es el dueño de la paz y el descanso.
El día de descanso antes era el día Sabbat. Hoy, ¿cuándo es el día de descanso? Algunos dirán domingo. Día Sabbat es el día que está con nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Cuando Jesucristo está con nosotros, tenemos su paz. Yo os doy lo que el mundo no puede dar. Y yo te daré, ¿qué cosa? La paz. Ese es el mensaje. Ahora, ¿cómo aplicamos? Hay gente que tiene completa paz. Hoy en día parece que aquí en Argentina, como no tenemos guerra y no tenemos hambre, en serio, porque hay lugares que no se comen, mueren literalmente de hambre. Pero evidentemente la pobreza se avanzó. No solamente pobreza, sino también la violencia. La semana pasada que fui asaltado, ese asaltante no se dio cuenta que yo era pastor. Me rompió el vidrio y me robó mi celular. Me dio tanta rabia. Salí corriendo para seguirle y estaba en la esquina, era el semáforo rojo y estaban dos policías ahí. Entonces yo salí y cuando iba a correr detrás del ladrón, pensé que los policías me iban a ayudar. Y cuando yo me corría así me di cuenta que estaba solo. Entonces dije, chao. Y viene a la policía y le digo, che, y se ríe, ¿qué pasa? Se ríe así. No vaya a seguir porque ese es peligroso. ¿Y ustedes qué hacen acá? Yo quiero denunciar mi robo y me dice, tenés que irte a la comisaría. ¿Y ustedes qué son? Evidentemente hay muchas violencias. Cada esquina, aquí en la esquina de la iglesia veo gente fumando marihuana. Hay situaciones que realmente estamos viviendo en paz. Familia en paz, hermanos en paz, la iglesia en paz. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tenés que amar entre ustedes. No vayan a pelear, no se peleen. No odien, amar. Usted, hermano, tiene mucha plata. Dale un poco a eso. ¿Y cuál es el mensaje de esto? ¿Dónde está la paz verdadera? Jesucristo, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y aquí no tenemos que añadir, ni restar, ni multiplicar, ni tergiversar. Entonces de ahí cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, buscamos algo para predicar. Predicar sobre todo a quién estamos delante de quién. Delante de quién. Creo que a los jóvenes daremos otro mensaje y a las personas más adultas otro mensaje. Y hoy entre los pastores otro mensaje. Nosotros los que somos predicadores ahí, no sé quién era quien me dijo, el pastor o me dijo que no trabaja mucho. Porque trabaja mucho, sí. No es fácil trabajar y a la vez ser pastor. Todos nosotros sabemos. Acá el hermano vino ahora en Buenos Aires a levantar una nueva obra. Seguramente está soñando de aquí a un mes, un año, van a venir 500 personas, 1000 personas, 10.000 personas. Vas a ver predicar en la televisión. Pero realmente es así. Vos, hermano, sabés bien a qué te está metiendo. Te preocupa. Hay una lucha interna muy feroz. Entonces, ¿cuál es el mensaje para él? Sí, vos no estás confiando en personas. ¿Estás confiando? En Dios. Jesucristo, que es el dueño de Shalom, descanso, la paz. Entonces, y esto así, cuando vemos evangelios sinópticos, usamos los elementos que estamos aprendiendo y la forma de interpretar, no interpretar a mi manera, sino exégesis, sacar de acá exégesis y preparar la predicación. Es lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente necesita. Nos vamos a un médico y el médico
te tiene que dar un diagnóstico. No cualquier, no viene a escuchar cuentos, sino que viene a escuchar lo que dice Jesús, lo que dice la palabra de Dios, lo que a mí me concierne. Y después la siguiente. Marcos capítulo 8, versículo 31 leemos: y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y por ser muertos y resucitar después de 3 días. Marcos, el mismo Marcos en el capítulo 9, versículo 9, también habla del Hijo del Hombre. Descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Utiliza la misma expresión Hijo del Hombre, pero para otro sentido. Y antes de resurrección, la muerte y la resurrección. Jesucristo, había un predicador: Jesucristo es Dios, y como que él tenía que morir, como Dios no podía morir, entonces cuando le crucificaron ahí, él, me duele, dijo, y se hizo de nuevo. Y cuando vio que nadie se da cuenta, Jesucristo sufrió, Jesucristo le dolió, así como a nosotros mismos. Si a nosotros nos clava una aguja, nos duele mucho, le dolió. El Hijo del Hombre es usado en ese sentido. Él era Hijo del Hombre, era 100% hombre, humano, fue hombre, sin dejar de ser Dios. Entonces un lógico dirá, esto que hacen este análisis científico dirá: ¿cómo un ser puede ser 200%? Y no entiende porque vos no tenés fe, no tenés espíritu. Se hizo hombre para sufrir realmente. Pasó vergüenza, sufrimiento, padeció de todos los dolores. Nosotros podemos pasar por esos dolores por mi culpa. Él no tiene la culpa. Él era así de alto, se hizo así de chico. Y luego no es que se murió nomás, sino resucitó, venció todo. Entonces, cuando hablamos desde el principio, estamos hablando Hijo del Hombre, la misma expresión del Hijo del Hombre. Nosotros no podemos agarrar de la primera parte y solamente entender que Hijo del Hombre es aplicable para el perdonador del pecado, sino también dueño de la paz y dueño de quien expió nuestro pecado. Él cargó todo nuestro pecado, más que suficiente, más que suficiente. Y habrá alguno que dirá, pastor o predicador, yo tengo un pecado así, creo que es imperdonable. ¿Y qué le diremos? Usamos esta parte. No fue suficiente todo lo que hizo Jesús por nosotros. No fue suficiente. Falta algo más todavía. Entonces, en ese sentido, Marco está diciendo que el Hijo del Hombre va a padecer mucho, padecer la pasión, el dolor, el sufrimiento, la muerte misma. Y luego Él resucita. Y hasta que resucite, le dice a sus discípulos: no diga nada aún, porque es inentendible. ¿Cómo le vas a hacer entender en esa época diciendo, yo le digo a alguien, yo voy a morir, voy a sufrir mucho, voy a morir, pero no te preocupes, al tercer día voy a resucitar? Entonces te dirán por dentro: está medio, está tocado. Entonces Jesús dijo: no diga nada, espere que ocurra. Ese es el texto, la palabra limpia de Dios. Y ahora tenemos que hacer nuestra parte de conocimiento, del proceso de conocimiento activo de nuestra parte, sin tergiversar nada, y llevar a la práctica la vida real, y luego volver de nuevo al mensaje de la palabra de Dios.
página. Marcos 9:31. Leemos. Porque enseñaban a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después del muerto resucitará el tercer día. Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Bueno, aquí el Hijo del Hombre, la misma expresión tiene un sentido diferente. ¿Qué dice? Será entregado mansamente, como una oveja, al sacrificio. Entregado mansamente, a pesar de que él tiene fuerza para resistir. Él tiene poder para llamar al ejército de las huestes del celestial para matar a todo lo que enfrenta. Él podía levantar su reino así como quisieron la gente, pero él se entregó. ¿Y a quién podemos aplicar? ¿A dónde podemos aplicar? ¿Cómo podemos aplicar entre nosotros los pastores? No sé si ustedes nunca recibieron críticas de la congregación. ¿Sí? Pero te dice cosas injustas. A mí me habían dicho, cuando vine recién acá, estaba predicando y termino el culto, y una anciana me dice: pastor, quiero hablar contigo. Siempre se me va a la oficina y me dice: pastor, vos tu corbata estaba un poquito a la derecha. No. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Quiere que me quite? Alguno decía, la misma señora me decía: pastor, vos tenés varias semanas la misma corbata. Y me la lamentas. Y eso digo lo más suavecito, ¿no? Hay veces que la gente te saca de acá adentro el calor. ¿Y qué hacemos? ¿Qué dice acá? Nuestro Señor, ¿qué hizo? Ser manso. Se entregó. Se entregó. Es difícil, ¿no? Es difícil. Hay hermanos que están pasando momentos muy difíciles, sobre todo cuando hay conflicto de la pareja, conflicto con su hijo, conflicto de los jóvenes de la generación que nosotros tenemos otra cosmovisión. El pastor me desafió a jugar el metegol y le preguntó: ¿hasta qué edad jugaste? Dice que hasta los 20. Dice que pues yo me acuerdo cuando entré en el colegio de que jugar y ya me desafió, entonces ya pude ver. Hay diferente cosmovisión, diferente entendimiento. A veces inclusive hay dolo, maldad dolosa también. ¿Y acaso a lo que fueron entregados no tenían ese dolo? Bueno, en esta parte ustedes podrán sacar predicaciones muy importantes. Hoy por hoy, qué difícil ser manso. Manso no en el sentido de manso de ser flojo, sino mansedumbre, ser humilde, mansedumbre y humilde. Hay una virtud de mi esposa, mi señora. Hay una mala costumbre que en Argentina dice mi mujer. A mí no me gusta decir esposa. Cambiemos, mi mujer es mi esposa o mi señora. Mi señora estudió teología mucho antes que yo. Ella ya era licenciada en teología cuando me casé con ella, y yo solamente congregaba en la iglesia. Y a veces yo le contaba a mi señora la Biblia, le contaba conocimiento de la Biblia. Yo descubrí América y le cuento. Y ella me escucha como si fuera algo nuevo. Me escucha todas. Qué bien, mira vos, qué mucho que vos sabés. Y yo muy grande, todo así. Esa era la manera que ella me amaba. Me hacía crecer. Ella sabía todo. Después me daba cuenta que vergüenza tenía.
vida. Qué cosa importante para los predicadores. Porque si nosotros enfrentamos a todos los problemas que tenemos, creo que no vamos a poder dedicarnos a nuestro ministerio. Bueno, esto también ustedes pueden. Estamos usando la misma expresión hijo del hombre. ¿Se da cuenta? Ahora el siguiente. Marcos 10:33. He aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Mateo 20:18. He aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12 le dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Anteriormente habíamos hablado de entregar mansamente, mansedumbre. Pero nosotros muchas veces podemos entregar mansamente sabiendo que el resultado será positivo para mí. Yo me voy a hacer mansedumbre, voy a ser paciente, voy a ser amoroso y finalmente mi adversario se va a conmover y me va a decir: pastor, usted es una gran persona, siervo de Dios. Pero aquí, ¿qué dice? Entregará y será condenado a muerte. O sea que es desastre. Chante. A veces nos espera un resultado así. A veces nos espera un resultado así. Seremos muertos. Quien quiera seguirme a mí, síganme con su cruz. Entonces este mensaje, hablando del mismo hombre, Hijo del Hombre, está hablando de que Él es obediente y manso al final, sabiendo que Él va a morir, pero que ese morir es la voluntad del Señor. Amén. Hay una alabanza que dice: es necesario morir. No sé si ustedes saben. Hay una alabanza así, ¿no? Me gusta tanto que cuando estoy en un momento difícil suelo cantar. ¿Cómo era que comenzaba eso? ¿Qué sería de mí? No. ¿Qué sería de mí? ¿Qué Sí. sería de mí? No. Hay un camino parecido así que dice. Dame tu vida. Porque es medio parecido. Medio parecido así. No es Que es necesario morir. menguar. Sí. Menguar, ¿no? Que es necesario que Menguemos nosotros y se. y es necesario morir. ¿Cómo era? Qué difícil confesar esto. Qué difícil tener esta fe. Nosotros los ministros de la palabra tenemos que morir. Nos cuesta mucho morir. Yo también quiero ser vivo, quiero vivir, quiero ser brillante, quiero que me aplaudan gentes, estar en medio de la multitud. Sígame lo bueno, dice el chavo. Pero la palabra dice que hay que morir. Y ustedes pueden preparar una buena predicación de 5 o 6 minutos diciéndole: compañeros, consiervos, hay que morir. Mueran todos, menos yo. Bueno, el último, Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Lucas 9:44, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en las manos del hombre. Bueno, aquí también habla del Hijo del Hombre, pero en otro sentido.
¿Qué dice que va a pasar? El Hijo del Hombre va a venir en su gloria, va a venir en su gloria. Su advenimiento que va a venir ya no como sacrificio de la oveja, del cordero, sino que va a venir como glorioso, como el exaltado. Porque nosotros muchas veces que queremos glorificar a Jesucristo, pero Jesús no necesita ser glorificado porque su gloria ya es completa. Él se exaltó después de su humillación, resucitó y se exaltó. Nosotros alabamos su exaltación y decimos nosotros en nuestra propia lengua, decimos glorificamos a Jesús, pero en realidad no estamos sumando nada de gloria para Él, sino estamos alabando, adorando su gloria, ya totalmente completa. Entonces esto podría ser usado como un mensaje de cómo. Cada uno, ustedes sabrán a dónde aplicar. Entonces se dan cuenta que cuando tenemos el texto, los textos son comparables, los textos son diferentes, los textos son parecidos, inclusive son conflictivos, pero hay que entender que todo está para decir una verdad de Dios. Y eso nosotros lo tomamos en la forma más fiel posible, hacemos la exégesis, no la exégesis. Y eso aplicamos cada situación que ustedes están sirviendo en su congreso. Entonces ahí prepara la predicación con oración y da ese mensaje. Luego la conclusión, tratar de volver al principio donde las cosas se inició. No quedarse solamente en la experiencia, sino volver otra vez. Marcos capítulo 14, versículo 62. Leemos juntos. Y Jesús le dijo: yo soy, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en la nube del cielo. Marcos 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. También dice la misma cosa en otras palabras, que también puede tener una inspiración diferente cada uno de nosotros. Y la parte final, Marcos 9:31, porque enseñaban a sus discípulos y le decían: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después del muerto resucitará el tercer día. Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en la mano de los hombres. Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Creo que allá arriba se me saltó y entró ahí. Sí. Eso hay que obviar, ya hablamos. Bueno, saqué lo que en una página podía entrar, lo que dice sobre el Hijo del Hombre nada más. En el Evangelio de Marcos o en los Evangelios sinópticos hay muchos temas que aparecen con la misma expresión diciendo varias cosas. Finalmente todo el conjunto hace la verdad de Cristo. Pero un texto que nosotros tenemos, fielmente nosotros hacemos la exégesis y tenemos el mensaje y la voluntad de Dios. Y esto nosotros transmitimos a nuestra congregación. Y aplicamos cada uno en su situación, en su vida, y esto que le sea de guía, le sea de luz, le sea de bendición. O inclusive para la corrección también, para la corrección. No nos olvidemos que no hay que sacar nada, no hay que quitar nada. Hay que ser bien completo. Y finalmente volvemos al mensaje y concluimos nuestra predicación. Lo que nosotros los predicadores, los ministros de la vocación de Dios, tendríamos que abocarnos fielmente. Porque contando la verdad bíblica no tenemos suficiente tiempo para contarlo.
Porque esto no es agarrar rápido y estar rápido, decir rápido, sino esto es algo espiritual, que tenemos que ir un paso a otro paso firmemente. A veces parece que ya avanzamos 10 pasos, pero estamos retrocediendo otra vez 9 pasos y volvemos a avanzar. Y una y otra veces que ustedes ya tienen la experiencia. Entonces, como dije al principio, mi aporte con ustedes es la experiencia que tengo y el aprendizaje que tengo para la predicación. Y para otro ministerio seguramente otras personas podrán enseñar mejor. Dios me dio a mí este ministerio de predicación, ser pastor de una iglesia. En un momento dado fui misionero también como los otros pastores. Iba visitando aquí para allá a las iglesias y a la gente que no creían, también evangelizaba. Pero Dios me llamó finalmente para servir una iglesia, una comunidad en Paraguay, aquí en Argentina. Y ahora estoy llegando ya casi parte final de mi ministerio y como dice mi hijo, no vaya a decir papá que está llegando al fin. Porque hoy por hoy, si la gente vive hasta los 100 años, y le digo, mi hijo, ya quiero descansar, por favor. Qué gusto dormir tarde los días domingos. Acá el pastor quiere sufrir más aún y está viniendo hasta la misa. Entonces, como que Dios me regaló algo que de repente usted ya tiene más que yo, inclusive, pero creo que es importante hacer este aporte con ustedes y compartir, como dije al inicio. Hay una era de revolución. Esto los antropólogos tienen estudio y tienen una teoría. Dice que es ciclo de cosmovisión del hombre. Dice que el hombre se acostumbra a una cosmovisión, a una manera de vivir, a un concepto de verdad. Pero con el correr del tiempo llega un momento donde están todos descontentos. Pero no hace nada, está así como bajo el agua, sumergido. Pero llega un momento donde boom, salta el descontento. Y luego llega una nueva cosmovisión, y entonces uno comienza a adaptar ahí y se queda otra vez en el momento tranquilo. Y esto dice que se va así en ciclo, se va repitiendo y una y otra veces. Los antropólogos a través de la historia comprobaron que tienen varias. Es importante estudiar la antropología. ¿Y por qué le digo eso? Justamente hoy yo veo que en Argentina, en todos los ámbitos, económico, político, religioso, espiritual, Argentina era un país donde las cosas diferentes no andaban. Todo era igual. Hoy por hoy. Pero no siempre la gente estaba contenta, la gente estaba descontento, pero nadie hacía nada. Pero hoy se ve el cambio. Ustedes seguramente se notarán, ustedes que nosotros aquí, nosotros tan jóvenes, nosotros nos damos cuenta que es diferente a 20 años atrás, 10 años atrás. Sí. Hoy las cosas nuevas se van despertando, la gente busca otras cosas nuevas. No es solamente estar descontento por lo que hoy hay, sino que uno busca una verdad nueva. Por eso la nueva iglesia, que eran los católicos romanos, deja su religión y abraza la nueva religión. No le interesa si es secta o herejía, sino que con tal que sea un mensaje de Dios, está buscando algo nuevo. Estamos en un momento de revolución, un momento de explosivo. Estamos en un momento muy importante. Igual que los trabajos. Hoy la situación económica de Argentina no es igual. No es un Estado federal social como dice la Constitución. La Constitución reza una cosa, pero la realidad es otra cosa. Hoy Argentina es capitalista, salvajemente capitalista. Plata, dinero manda. Es nueva cosmovisión. Entonces, es el momento adecuado como para que nosotros llevemos una cosa nueva. Y no descuidemos, o sea, no desperdiciemos esta oportunidad. Hagamos algo juntos, solo edificio, juntos hacemos mejor.
Claro que tenemos diferencias, muchas diferencias tendremos, pero básicamente creemos a un solo Dios. Dios es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su palabra es la Biblia, y su Espíritu Santo actúa sobre nosotros y Él en la tierra levantó su iglesia como su pueblo. Tenemos el ministerio de amor, ministerio de evangelio. Unamos, oremos juntos. Me gustaría tener, por ejemplo, un evento de oración, un momento de alabanzas, a través de los misioneros. Hay otros grupos también como ustedes, son mucho más grandes. Y unir así 200, 300, 500 personas no es difícil. Pero no para hacer un evento, no para sacar fotos, sino que despertemos, que tengamos realmente un despertar espiritual, reavivamiento real de espíritu aquí en Argentina. Oremos. Amado Dios, gracias. Este es tu siervo. A pesar de mi flaqueza, Señor, compartí las cosas que conozco un poco con los hermanos, con los conciertos. Señor, bendícenos, Señor. Somos necios, Señor. Y somos necios y a la vez también somos arrogantes. Somos tercos. Sin embargo, Señor, por eso pedimos que tu Espíritu nos llene, Señor, que nuestro espíritu esté viviendo contigo, con tu Espíritu, y seamos uno solo, como dice tu palabra, y que podamos, Señor, servirte de la mejor manera, más fiel con tu palabra y la oración, Señor, y que haya despertar en nuestra congregación, en la iglesia argentina y en los misioneros, en todos los servicios que hagamos, Señor, todo para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Ahora le toca